Hola amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy su anfitriona Francis Hueso. El episodio de hoy se titula Manteniendo nuestro ego bajo control y forma parte de nuestra serie Los hábitos de un cristiano maduro. El ego y el orgullo están estrechamente relacionados. El ego se refiere al sentido de importancia personal, autoestima o identidad de una persona. El orgullo, por otro lado, es la satisfacción o el placer que obtenemos de nuestros logros, cualidades o méritos. Aunque estas palabras no significan exactamente lo mismo, para efectos de este episodio las trataremos como si fueran una sola cosa. El orgullo, en mi opinión, debería considerarse el pecado original. Después de todo, fue el orgullo lo que derribó a Satanás. Este quedó cautivo por su propia hermosura y se comparó con Dios. De hecho, muchos teólogos creen que deseó exaltarse a sí mismo como igual a Cristo. La Escritura nos advierte claramente sobre el orgullo. Proverbios 16:18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra está la humildad. Pablo también nos recuerda en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La inmadurez es terreno fértil para el orgullo. Cuando somos jóvenes, fuertes y estamos experimentando éxito, es muy fácil que nuestro ego se infle, pero la madurez produce humildad. Un creyente maduro entiende que todo lo que tiene, todo lo que ha logrado y todo lo bueno que fluye a través de su vida está ahí por la gracia, la fuerza y la sabiduría de Dios. Lamentablemente, el orgullo nace con naturalidad en nuestro corazón pecaminoso, pero la humildad debe cultivarse. Yo siempre digo que el orgullo es como el mal aliento. La mayor parte del tiempo uno no sabe que lo tiene, pero todos los que están a nuestro alrededor sufren por eso. Dios aborrece el corazón orgulloso. Proverbios 16:15 dice, abominación es a Jehová todo corazón altivo. Un ego inflado no viene de Dios. Pero por favor no confundan el orgullo con una autoestima saludable. Saber quiénes somos en Cristo nos da confianza y seguridad para entender que todo lo podemos hacer en Él. El orgullo, en cambio, nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas y confiar en nuestra propia capacidad. Dios no exalta al orgulloso a menos que sea con propósito de juicio, ya sea para la persona o para un pueblo. Acompáñeme a Daniel. Vamos a leer el capítulo 4 y los versículos del 29 al 34, que dicen: 12 meses después, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Dios quiso usar y de hecho usó a Nabucodonosor, pero sus victorias y sus logros se le subieron a la cabeza. Su éxito alimentó su ego. En su misericordia, Dios decidió humillarlo y por medio de esta humillación, Nabucodonosor aprendió una lección que jamás hubiera aprendido por la exaltación propia. El ego, mis amigos, es uno de los mayores enemigos del verdadero gozo.
Una persona gobernada por el ego se compara constantemente con los demás, compite con quienes tienen lo que ella no tiene y codicia lo que otros poseen. Las personas con un ego grande rara vez están satisfechas y casi nunca están en paz con el lugar donde Dios los tiene. El orgullo nos hace elevarnos por encima de los demás y nos llena de sentido de merecimiento. Hace poco hablaba con mi cuñada, que es una maestra, y ella me compartía lo doloroso que fue para ella ver a una joven a quien ella estaba mentoreando perder su trabajo por querer algo para lo cual no estaba preparada. Esta muchacha quería ser promovida a una posición a la que la mayoría de los maestros llegan después de muchos años en el trabajo, y cuando no la obtuvo, hizo un solo escándalo. En su mente, ella era la elección obvia porque era inteligente, bien preparada y una buena comunicadora. Pero lo que le faltaba eran las habilidades interpersonales y paciencia con los niños, dos cualidades absolutamente esenciales para el puesto que ella quería. Estaba tan convencida de que sería promovida que ni siquiera solicitó otro trabajo. Pensó que la candidata que iba en contra de ella, la cual era mayor, no sería elegida porque según ella, alguien de esa edad ya debería estar pensando en su retiro. Al final, su ego la cegó y para el próximo año escolar se quedó sin nada. Amigos míos, un hábito que un cristiano maduro debe desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo es aprender a mantener el ego bajo control. Debemos orar y darle al Espíritu Santo espacio para formar en nosotros un corazón humilde. La humildad no disminuye ni nuestra capacidad, ni inteligencia, ni nuestras competencias. Al contrario, las fortalece y las embellece. Un cristiano maduro entiende que la promoción viene de Dios y por eso no necesita competir con nadie en ningún área de su vida. Vivimos en una época de actitud de creerse con derecho a todo. Una época que nos enseña que la belleza, la juventud y la fuerza son la clave para lograr grandes cosas. Pero mis amigos, ni la belleza, ni la juventud, ni la fuerza duran para siempre. Una de las razones por las que los abusadores tienen tanto poder en nuestra sociedad es que mucha gente ha enseñado a sus hijos a depender de la aprobación de los demás en lugar de afirmar su identidad en Cristo. Los cristianos maduros no deben vivir gobernados por la opinión de la gente, sino por la opinión de Dios. La gente cambia de parecer todos los días, y lo que vemos en las redes sociales muchas veces ni siquiera es realidad, sino fragmentos cuidadosamente montados de la vida de otros para provocar en nosotros el deseo de una perfección que no existe, porque la vida perfecta no existe de este lado del cielo. No deberíamos estar tratando de vivir la vida de otras personas. Deberíamos agradecer la vida que Dios nos ha dado y vivirla con plenitud y gozo. Pero el ego se interpone y tristemente muchos desperdician años deseando lo que no tienen en lugar de darle gracias a Dios por lo que sí tienen. El ego es un ladrón de gozo. Conozco muchos pastores que viven frustrados porque su congregación no tiene miles y en vez de buscar a Dios por sabiduría para pastorear la gente que tienen, viven mirando lo que otros pastores hacen para levantar la asistencia de sus iglesias, para comprar edificios grandes o para manejar finanzas impresionantes. Pero familia, aunque algunos a lo mejor sí son llamados por Dios a ese tipo de ministerio, la mayoría no lo son. Y eso no significa que sus ministerios sean menos exitosos. Cuando estemos delante de Cristo, Él no nos va a preguntar qué hiciste con lo que nunca te di. Nos preguntará qué hiciste con lo que puse en tus manos. La fidelidad no consiste en hacer lo que todo el mundo hace. La fidelidad consiste en hacer bien lo que Dios nos ha pedido hacer. El éxito a los ojos de Dios se mide por obediencia, no por abundancia. Si la abundancia fuera la medida, ninguno de los discípulos habría sido considerado exitoso. Y por favor,
No me malinterpreten, yo no estoy en contra del éxito como el mundo lo define. Si eso es lo que Dios ha asignado para ti, entonces sé fiel en eso. Pero no vivas frustrado porque no tienes el trabajo, la familia, la casa o la congregación que otras personas tienen. Tú no eres esas personas. Deja de presionar a Dios para que te dé lo que le dio a otros, te envíe donde envió a otros o haga por ti lo que ha hecho por otros. ¿Desde cuándo el barro le da instrucciones al alfarero? Entonces la pregunta es, ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo trate con nuestro ego? Bueno, está la manera difícil como lo que le ocurrió a Nabucodonosor y está la manera más llevadera como lo que le ocurrió a Pablo. Ahora, fíjense que dije más llevadera porque no es fácil. El orgullo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa. Y aunque como hijos de Dios ya no somos esclavos de esa naturaleza, la tentación de caer en el orgullo nunca desaparece por completo. En sus cartas, Pablo pasó de ser fariseo de fariseos a considerarse el peor de los pecadores. Esta última revelación vino después de muchos tratos con el Espíritu Santo. Pablo pasó de tener toda razón para gloriarse por tener tantos títulos a hacer tiendas. Él pasó de ser un líder religioso reconocido a convertirse en alguien que verdaderamente cambió al mundo. Pasó de perseguir a los seguidores de Cristo a ser un edificador de la iglesia de Cristo. Debido a que Pablo tenía tantas formas de jactarse, Dios lo humilló, primeramente derribándolo de su caballo y dejándolo ciego en el camino a Damasco, y más adelante dándole la gracia suficiente para vivir con un aguijón en la carne. Y aún así vemos a Pablo declarar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Mis amigos, la mejor manera de permitir que el Espíritu Santo nos mantenga alejados del orgullo y nos enseñe a mantener nuestro ego bajo control es vivir cada día en obediencia, gratitud, en la lectura de la Biblia y en oración. En otras palabras, permanecer en Cristo. En oración debemos pedirle a Dios una y otra vez que mantenga nuestros ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nuestros ojos permanecen fijos en Jesús, dejamos de obsesionarnos con lo que otros tienen, con lo que otros están haciendo, a dónde otros van y a quién otros conocen. Jesús soportó la vergüenza de la cruz porque veía con claridad la razón por la que estaba ahí. El gozo puesto delante de él era nuestra salvación. Cuando recordamos que nuestro propósito en este mundo es parecernos más a Cristo y hacer discípulos, nos sorprendemos de cuántas cosas comienzan a perder poder sobre nuestros corazones. ¿Recuerdan el viejo himno? Pongan sus ojos en Cristo. El coro de ese himno decía, poned los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y todo lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando las cosas de este mundo pierden su brillo, la obediencia se hace más fácil. La gratitud también se vuelve más fácil. Mis amigos, nosotros somos bendecidos. En un mundo lleno de sufrimiento, Dios jamás nos ha abandonado. Él siempre nos ha sido fiel. Cuando aprendemos a agradecer verdaderamente por las cosas que tenemos, las otras cosas ya no nos importa. Cuando verdaderamente le agradecemos a Dios por la casa que tenemos, puede que Dios nos dé otra, pero si no lo hace, de igual manera estamos en paz. Cuando aprendemos a agradecer de verdad el trabajo que tenemos, aun si el jefe se enoja con nosotros, pueda que descubramos por qué esa persona es tan miserable y quizás hasta la podamos ayudar. Jesús clavado en una cruz, muriendo por la salvación de los mismos que los crucificaron, mantuvo sus ojos en el gozo que estaba delante de él y soportó eso por nosotros.
Si Él hizo eso por nosotros, entonces nosotros también podemos soportar la fragilidad de la gente que nos rodea. Cuando entendemos de verdad que todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de Cristo, comenzamos a desarrollar el hábito de mantener nuestro ego bajo control. Recordamos lo quebrantados que seríamos sin Cristo. Solo por la gracia de Dios hacemos lo que hacemos. Si eres excelente en tu trabajo, alaba a Dios. La gracia de Dios sobre tu vida es evidente. Si la gente te halaga o admira tus dones, asegúrate de que sepan que tú solo eres un instrumento en las manos de Dios. Cada vez que alguien me dice que hago algo bien, pienso en el burrito joven que cargó a Jesús por las calles de Jerusalén la semana antes de su crucifixión. Ese animalito nunca había sido montado y en su primer día de trabajo la gente le gritaba: «Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». ¿Se imaginan lo que habrá pasado el pobre burrito la próxima vez que alguien lo montó y nadie le dijo nada? Cada vez que la gente alaba algo que hago, me recuerdo a mí misma que soy el burrito que lleva a Jesús. Toda la honra, toda alabanza y toda la gloria le pertenecen a mi Señor. Los cristianos maduros desarrollan el hábito de mantener su ego bajo control, porque entienden lo que sucede cuando el ego queda sin freno. También ellos saben que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, como dice Pablo, somos del Señor. Mi oración es que día tras día el Dios al quien le servimos nos ayude a mantener nuestro ego bajo control. Dios les bendiga.